De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos da a cada uno una capacidad especial. Esto lo hace para que procuremos el bien de los demás. Hoy, en el nombre de Jesús, nos hemos reunido para alabar el precioso nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu descienda de lo alto y ministre tu propósito al corazón de tu pueblo. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque estás derramando de tus aguas para saciar nuestra sed y preparas el alimento para que nuestra hambre de tu Santo Espíritu sea saciada también, Señor Jesús. Gracias te damos por este momento tan especial en tu presencia. Hoy derramamos nuestro corazón a ti para que seas obrando con poder en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo. Dios está obrando. Él despierta en ustedes el deseo de agradarlo siempre y les da el poder para hacerlo. Así es, Señor Jesús, porque solo podemos agradarte con fe. Podemos tocar tu corazón y aprender a sentir como tu corazón siente. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites participar de la fe, porque estás fortaleciendo nuestro hombre interior y estás obrando en cada una de nuestras situaciones. Por eso hoy entregamos cada una de nuestras necesidades ante tu altar, para que tu mano poderosa nos libre, nos guíe y seamos partícipes de las manifestaciones de tu gracia. Señor Jesús, queremos alabarte y adorarte siempre porque somos tu pueblo y reconocemos que tú eres nuestro Dios y que te glorificas, Señor,
en nuestra vida, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y el poder a ti, porque solo tú eres digno de ser alabado. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hoy encomendamos nuestro camino a ti, con plena confianza en que tú haces, Señor, tu obra en nosotros. Hoy nos disponemos, Señor, para ser servidores tuyos, para que nos tengas en cuenta en tus propósitos, Señor. Hoy anhelamos nuestro servicio, Señor, y entregar como ofrenda agradable cada una de nuestras acciones. Te damos gracias por esta casa sacerdotal que has levantado, Señor, en esta ciudad. Bendice y protege al ministerio apostólico Salem y bendice a tus siervos, los apóstoles Álvaro y Ruth y su familia. Gracias, Señor Jesús, porque despertaste en ellos el sentir de tu obra para ser discípulos en las naciones. En esta noche queremos entregar a tu hija amada, la pastora María Alejandra, para que la tomes, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, para que les des una doble porción de tu presencia y ella hable con denuedo el Evangelio, Señor, que levanta, que fortalece y que encamina a tu pueblo hacia tu propósito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias, Señor. Estamos nuevamente delante de ti, dándote toda la gloria y la honra, Señor, a ti que eres el único que la merece, Señor. Hoy te pedimos que nos acompañes con tu presencia, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde las personas que se conectan en esta reunión se encuentran. Te pido, Señor, que tú inundes esos lugares, Señor, con tu presencia, que muevas tu Espíritu Santo, que hable, Señor, al corazón, que traigas convicción, que traigas más hambre por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú has sido amplio en ofrecernos esa palabra, en darnos tu palabra, y por eso hoy con mucha gratitud, Señor, y con todo nuestro corazón nos disponemos para recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una palabra que nos exhorta a tener cuidado con nuestra percepción acerca de la presencia del Señor en nuestra vida. La presencia del Señor entendida como esa intervención constante que hace el Señor en nosotros. ¿Por qué hablamos de intervención constante? A veces cuando nosotros estamos caminando con el Señor, sentimos que no está, que su presencia no está, que de pronto los momentos en los que realmente podemos sentirlo casi que de una manera que nos es muy difícil dudar que es Él el que está ahí, pues son muy pocas, ¿sí? Y cada uno tendrá sus experiencias, y realmente yo creo que en todos son pocas las experiencias que a nosotros nos han hecho sentir que el Señor está. Y la palabra del Señor nos da a conocer que el Señor ha estado presente en la vida del hombre desde el principio. Desde el principio Él ha intervenido, ¿sí? Y esto es algo que el creyente, que la persona que se acerca a conocer del Señor, debe recordar y saber con certeza en el corazón, porque por estar nosotros en este cuerpo terrenal, se difumina mucho esa presencia del Señor, y solamente una persona que tenga una sensibilidad o que tenga intenciones de estar pendiente de esa manifestación del Señor va a poder percibirla, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros, como personas interesadas en acercarnos y conocer al Señor, vivamos nuestra vida como con cierta inquietud, con una intención de estar alerta a las cosas que el Señor hace. Porque aunque usted y yo no veamos y no creamos a veces, el Señor está moviendo todas las cosas para el cumplimiento de los propósitos mundiales y personales con cada uno de nosotros, ¿sí? Y como les digo, solamente una persona que sea un buen observador o que tenga sensibilidad espiritual puede ver las manifestaciones. En nuestra vida personal, ustedes y yo sabemos que muy pocas veces nosotros podemos decir, este día el Señor me habló, ¿sí? Son muy contadas las veces que tenemos esa gran certeza que tanto llena nuestro corazón. Pero
muchas veces esto sucede también porque estamos distraídos. Entonces, vivimos nuestra vida de fe, sí la vivimos en fe, pero vivimos con distracciones. Eso es como estar, digamos, ejecutando alguna actividad. No sé si de pronto a alguno le ha pasado, a mí me ha sucedido que a veces voy conduciendo y me doy cuenta de lo mecánico que lo hago, por ejemplo, cuando debería ser una actividad que tenga toda la intención de atención, ¿sí? Por lo peligrosa que puede llegar a ser, por el cuidado que merece, ¿sí? Por, por las amenazas que hay alrededor y porque la actividad como tal requiere que estemos en alerta, a la defensiva se puede decir. Pero muchas veces yo siento que manejo así y de pronto a alguno le suceda en esa o en otra actividad que comenzamos a hacer las cosas tan mecánicamente que es difícil darnos cuenta y percibir las cosas. Una vez una persona me hizo una pequeña broma. Estábamos en una clase y, el profesor, eh, en un momento en el que yo me paré al baño, cambió algo del lugar donde estábamos. Me acuerdo que creo que cambió la silla, cambió la ubicación y cuando yo llegué no me percaté. Entonces me dijo, no nota algo raro en la clase, en el momento, y yo buscando a ver qué había pasado. Y me dice, cambié de silla o algo así. Y claro, cuando yo voy a ver una silla totalmente diferente y me di cuenta y se reía esa persona por lo mecánico que uno hace las cosas y la poca atención que se le ponen a las cosas que suceden alrededor. Digamos que esto en términos naturales y cotidianos, digamos que no tiene tanta importancia hasta cierto punto, porque en el caso, en el ejemplo que pongo de ir conduciendo con distracción, que lo hacen muchos, y lo hacemos muchos, pues puede llegar a ser peligroso. A veces uno está parado en el semáforo y está en verde y uno está parado pensando que está en rojo, o al revés, o se pasa un semáforo pensando que estaba en verde o no lo vio. Y estas pequeñas cosas nos hacen muchas veces tener accidentes, desperdiciar alguna situación puntual también. Y entonces con el ámbito espiritual es mucho más exigente esa atención que nos demanda, porque aparte nosotros estamos en nuestro cuerpo terrenal, que eso ya de por sí trae una distracción grandísima, que son la distracción de los sentidos. Los sentidos naturales generan, digamos, para el espíritu una condición de, de dificultad para conectarse con el Señor. ¿Sí? Muchas veces el Señor permite que nosotros en los momentos en que tenemos la conexión con Él son cuando, por ejemplo, tenemos los ojos cerrados o estamos en concentración, bueno, y momentos como muy puntuales. Si uno está en un lugar en el que hay demasiado movimiento, va a ser difícil concentrarse. Y por eso también es importante la casa del Señor, o sea, la iglesia, el lugar, porque es el lugar, digamos, más ambientado para que se desarrolle esa comunión y esa, digamos, esa profundización en la oración y en la meditación que nosotros tenemos por las cosas del Señor, ¿sí? Entonces, la gente vive muchas veces en este son, ¿sí? Como muy, se toma la vida como muy a la ligera, la vida espiritual me refiero. Y tomarse la vida espiritual muy a la ligera a veces nos hace tener ¿qué se puede decir? Las actitudes correctas delante del Señor. ¿Sí? Somos ligeros en juzgar una situación, somos ligeros en examinar algo, en analizar alguna cosa que pase, sin tener en cuenta que el Señor está obrando. Y entonces, cuando nosotros tenemos esos momentos en que de pronto las cosas no salen como nosotros queremos, o algo en nuestra vida parece que anda como rara,
hay que detenerse y decirle: Señor, muéstrame qué estás haciendo. Quiero darme cuenta de lo que tú estás haciendo. Porque mire, el Señor, la intención de Él no es que el hombre esté escondido de su presencia, así como le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Él está abierto, ¿sí? Y la intención de Él no es esconderse y salir de vez en cuando, ¿sí? Sino estar constantemente en esa interrelación con el ser humano y con aquel que tenga el ánimo de tenerlo cerca al Señor. Entonces, si nosotros con fe creemos esto, pues esto nos va a abrir un poco más el interés por buscar esos momentos importantes con el Señor, por buscar su presencia y sobre todo tratar de percibirlo al Señor en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces, yo quisiera que cada uno, ahí donde está, medite en las cosas que vive actualmente, ¿sí? ¿Qué hay a su alrededor? ¿Qué está pasando? ¿Qué el Señor ha permitido? ¿Qué movimientos en nuestra vida ha permitido? Que a veces son tan inesperados, ¿verdad? A veces el Señor permite unas cosas que no estaban dentro de los planes, y todas estas cosas a nosotros nos generan una sensación. Entonces, en esa situación que usted tiene, pregúntele en este momento al Señor: Señor, tú estás aquí, yo lo creo por fe. Estás obrando en esta situación, lo creo por fe. Permíteme entender qué estás haciendo, ¿sí? O permíteme no necesariamente entender, sino tener la confianza de que aunque yo no entienda temporalmente estos movimientos, que yo sepa que tú estás ahí. Hay una parábola en la palabra muy, muy bonita, un gran ejemplo que nos habla acerca del alfarero. Dice la palabra que el Señor, el alfarero, para armar una vasija y para crearla tiene que romper lo que estaba, ¿sí? Es como desmenuzar esa vasija para crear una que sea de la honra de Él. Pero nosotros a veces en ese momento de estar quebrados no entendemos por qué, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que el Señor está ahí por la fe, se nos permite, ese entendimiento nos permite a nosotros decirle: Señor, confío en el proceso que tú estás llevando a cabo, ¿sí? Y esta palabra nos habla acerca de tener ese cuidado, porque por no percibir muchas veces nosotros empezamos a pecar por incredulidad en nuestro corazón, a cuestionar más de lo que debemos al Señor, ¿sí? Aquí la palabra dice que nosotros debemos darnos cuenta, reconocer que hemos recibido un reino inconmovible. Dice que lo inconmovible se entiende como lo espiritual, lo que no se acaba, ¿sí? La vida del hombre se acaba, la vida natural, pero todo lo espiritual se queda, y por eso dice la palabra que el Señor viene en cada uno de nosotros, viene a deshacer eso natural para que nosotros podamos quedarnos solamente con las cosas espirituales. Este para mí es un punto importante, porque a veces no entendemos por qué el Señor nos permite vivir ciertas cosas y las cuestionamos del por qué, ¿sí? Yo el otro día estaba escuchando una canción que casualmente sonó por ahí, ¿sí? Y esta canción decía, o sea, es como una canción como medio de protesta, o yo no sé, y hablaba acerca de por qué los niños tienen que sufrir, por qué los jóvenes tienen que sufrir, por qué el mundo está como está, básicamente, ¿sí? Y una persona que de pronto esté en esa pregunta, en ese cuestionarle al Señor, no las cosas del mundo, porque digamos que yo creo que, bueno, eso en algún momento todos lo vivimos, nos lo cuestionamos, pero sobre todo las cosas personales, ¿sí? Porque hay cosas que parece que no tienen razón de ser, parece que el Señor quisiera hacernos sufrir de gratis, digamos, o hacernos pasar por un momento largo de gratis, ¿sí? Pero no es así. Entonces,
es importante tener esa confianza, esa certeza de que lo que a nosotros nos corresponde son las cosas espirituales, ¿sí? Y como las cosas espirituales son las que nos corresponde, el Señor se va a encargar de todo aquello que esté entronado en nuestro corazón, que sea natural y que nos impida mirar las cosas espirituales, ¿sí? Así que muchas veces el Señor quita nuestras distracciones, quita apegos, quita inclusive gustos, ¿sí? Actividades que de pronto nos van a desenfocar de ver las manifestaciones del Señor. Hay una cosa, yo creo que no hay nada más hermoso que sentir esas manifestaciones del Señor cuando uno vive testimonios personales, ¿sí? Que cada uno tendrá los suyos. Digamos, en mi caso, yo hablo, digamos, bajo mi experiencia personal, y cuando yo medito en las cosas que el Señor ha hecho en determinados momentos en los que he sentido su presencia, es como si me entrara una inquietud por seguirle sintiendo, porque ese único momento en el que sentimos al Señor es el que nos da a nosotros tranquilidad, ¿sí? Es como decir, todo está bajo su control. Entonces, mientras nosotros tengamos distracciones, el Señor en su amor va a trabajar en eso. Y a esto no hay que tenerle temor, ¿sí? Porque muchas veces cuando pensamos en que el Señor me va a quitar de pronto aquello que naturalmente me gusta, alguno dirá, yo qué culpa tengo de que a mí me guste esto que me gusta, ¿sí? Alguna persona dirá, yo qué culpa tengo de yo querer a esta persona que de pronto no me hace bien, pero que siento un apego. Pues se siente temor frente a esa circunstancia, pero no hay que temer, porque el Señor actúa de manera que el hombre logre sentir el amor de él, ¿sí? En ningún momento nosotros vemos en la palabra que el Señor tome alguna represalia o haga algo en beneficio del pueblo de Dios sin que les lleve con el cuidado. Y lo vemos, un gran ejemplo de esto es el desierto para los israelitas. Estaban en el desierto, situación difícil, de mucha incertidumbre, con promesas y con esperanzas, ¿sí? de un lugar mejor, pero con mucha incertidumbre. Entonces, en ese momento el Señor fue cuando más milagros hizo, ¿sí? Mira, para el pueblo de Israel, mirar cómo se abre un mar en la mitad, ver cómo cae la comida del cielo, que eso no pasa, ¿sí? Normalmente, obviamente. Ver cómo el Señor está cuidando a su pueblo con una columna de fuego en la noche y una nube de día, creo que es así, ¿sí? Y todas estas manifestaciones, la peña de Oreb, cuando el Señor utiliza a Moisés para mostrarle al pueblo que el Señor estaba ahí, dándoles la provisión del agua, a pesar de que ellos estaban pues en un drama, digamos, diciendo, nos está faltando la comida, nos está faltando el agua, ¿sí? Dice la palabra, hay una versión que a mí me gusta bastante, que dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, bueno, y todo lo que sigue más adelante. Pero hay una versión que a mí me gusta, que dice, así que no hagas oídos sordos a estas palabras amables. En su proceso personal confíe en que el Señor está haciendo lo más amable que puede ser con usted. Es como cuando uno va donde un doctor, ese doctor, digamos, por su ética profesional, procurará, no todos obviamente, pero procurará hacerle sentir una tranquilidad en el momento de una consulta o de algún procedimiento que sea de pronto incómodo o difícil, ¿sí? Tratará de que sea amable el momento. Así es el Señor con nosotros, trata de que esos momentos sean muy llevaderos y suple y trae la provisión y le demuestra a uno de una y otra forma que Él está ahí presente. Pero dice la palabra, ¿sí? Que es al punto al que finalmente esta palabra llega, que es tener cuidado,
¿sí? De que cuando el Señor nos llame la atención con su palabra, no le rechacemos. Porque los israelitas en el pasado lo rechazaron, ¿sí? Dice la palabra. Pero si entendemos que Él, con tal de que sus ovejas escuchen su voz, los va a llevar a los lugares más apartados si es posible, pues Él lo va a hacer para que usted se quede con aquello que es incorruptible, con aquello que es inconmovible, ¿sí? A eso se refiere cuando habla de mover las cosas, ¿sí? Dice la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Pero nosotros en nuestro corazón debemos vivir nuestra vida con un poco más de, y esa es la exhortación, digamos, de esta palabra, de más atención. Le aseguro que en su vida están pasando cosas en las cuales el Señor se ha manifestado, se ha querido hacer sentir, y nosotros por estar de pronto abrumados o con una mentalidad pues de incredulidad negativa, no logramos percibir, ¿sí? Entonces cada uno debe tomar la decisión de tener un poco más de hambre por las cosas del Señor, de tener un poco más de anhelo por Él. Eso es lo importante. Sí, mire, cuando uno tiene anhelo por el Señor, uno va a procurar hacer las cosas con el mayor cuidado posible, por ejemplo. Uno va a procurar hacer las cosas con la mayor atención posible, buscando un momento en el que cualquier momento que sirva de justificación para que Él nos hable, para nosotros va a ser muy agradable y muy codiciado ese momento. Entonces hay que tener esa actitud. A veces nosotros somos personas que creemos en el Señor, que incluso servimos, pero estamos como con una actitud de poca reverencia, ¿sí? Por eso dice aquí la palabra: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Hay una versión que dice la estoy buscando por aquí. Dice, es en inglés la versión, y dice: ¿estás viendo lo que tenemos? Es como decir, ¿estás viendo lo que a nosotros nos ocupa? Las cosas espirituales. Es un reino inquebrantable. A eso se refiere con las cosas inconmovibles. O sea, nosotros estamos llamados a poseer un reino inquebrantable, ¿sí? Y ves lo agradecidos que podemos estar. Yo pregunto y me pregunto, yo me doy cuenta de lo agradecida que puedo estar con el Señor, o de lo agradecido que puedo estar con el Señor por mi situación actual. Alguno dirá, sí, yo estoy muy agradecido. Alguno dirá, me ha faltado. Alguno dirá, me han pasado algunas cosas que no me permiten ver, digamos, el lado bueno de lo que pasa. En cualquier caso, pues hay que pedirle al Señor que nos haga entender. Por eso hablábamos de eso, del entendimiento, de saber que en eso que sucede el Señor está actuando. Y dice la palabra que no hay que estar agradecido solamente, sino fervientemente agradecido, con mucha adoración y una profunda reverencia delante de Dios. Eso dice la versión que estoy leyendo en inglés. Sí. Porque Dios no es un espectador indiferente, ¿sí? Si nosotros entendemos en nuestro corazón que el Señor no es un espectador indiferente a lo que nos pasa, vamos a entender que Él está actuando, que Él está interactuando con nosotros en las cosas que ocurren. Pidámosle al Señor la sensibilidad,
Pidámosle al Señor que Él nos permita ver su voluntad. Sí. Que las situaciones actuales no nos nublen a nosotros para ver lo que realmente está sucediendo. Porque de eso que está haciendo el Señor es cuando van a venir las cosas poderosas. Pero si nosotros en ese proceso nos extraviamos, pues podemos vernos a nosotros mismos como una pérdida, ¿sí? Él es digamos, sí se puede entender como un espectador de nuestra vida, pero que no está indiferente. Él está interactuando con nosotros. Hay que saber oírlo. Escuche la palabra. Mire, nosotros a veces tenemos ganas de escuchar al Señor, pero nos acercamos a Él sin reverencia, hacemos las cosas sin reverencia, ¿sí? Desde nuestro servicio, desde lo más sencillo que es decir, voy a ir a la iglesia, a veces hasta con una flojera, ¿sí? El servicio, a veces uno en la actividad de pastor mira de todo, ¿sí? Y a veces una actitud de que no, de poca importancia a las cosas, ¿sí? Se nos olvidan las cosas que tenemos que hacer, las cosas importantes de nuestro servicio. Y yo le aseguro que si usted está en esa distracción tan horrible, el Señor puede estar haciendo cosas grandísimas alrededor y usted no las va a poder percibir. Y sabe una cosa, las manifestaciones del Señor sirven de guía, sirven de apoyo para el camino que debemos andar. Sirven inclusive de eso, o sea, de dirección hacia dónde vamos. Cuando estamos viendo lo que ocurre en nuestra vida con discernimiento y fe, ese discernimiento nos permite decir, bueno, Señor, me parece que tú estás haciendo esto conmigo. Voy a irme por este lado, voy a decidir así, voy a hacer esto, lo otro, ¿sí? Pero uno mira que en la iglesia muchas personas andan, es como estar, pero a la vez no estar, ¿sí? O sea, es como estar ahí en cuerpo, pero con el corazón y la mente en otras cosas, y eso nos impide a nosotros estar activos en esa interacción con el Señor. Él haciendo cosas, Él manifestándose, llamando la atención, y nosotros viendo para otro lado, ¿sí? Enlagunados. Entonces, yo estoy segura que en su oración, seguramente le dice, Señor, háblame, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ayúdame. Porque pues las oraciones nuestras se parecen bastante, ¿verdad? Y yo le pido así al Señor muchas veces. Señor, dirígeme en este paso que voy a dar. Señor, abre las puertas. Señor, mira, tengo esta situación, no sé cómo actuar en este caso. ¿A quién le pido ayuda? ¿Sí? ¿A quién le va a pedir usted opinión, apoyo, consejo en sus decisiones? Seguramente usted tiene sus amigos, sus familiares, sus padres. Algunos acuden a psicólogo para pedir ayuda, ¿sí? Pero mire, la ayuda más certeza es la ayuda que nos brinda el Señor mediante su sentir. Yo pregunto, y pregúntese usted ahí donde está. ¿Usted siente el soplo del Señor? ¿Sabe como esa inquietud que le pone algo que usted no sabe? Es como si algo le susurrara en su corazón, le hiciera tener un sentir ahí, a veces muy leve, de que algo es o no es. Así me sucedió una vez a mí, y recuerdo este momento muy, muy preciso porque, o sea, sentí que fue digamos, como una corazonada o un pensamiento, y hablándolo directamente, una dirección del Señor muy clara que no estaba en mi corazón. Yo quería pedir consejo acerca de algo
Y de esas cosas que yo dije, voy a preguntarle a tal persona, ¿sí? A una persona de pronto de confianza que siento que puede tener experiencia en el tema. Y yo volteé y sentí, y se me vino el pasaje a la mente, un ciego siéndole de guía a otro ciego. El Señor me puso ese sentir. No porque la persona sea malo, no, ¿sí? O bien, tampoco, ni lo uno ni lo otro. O porque no sepa, tal vez hasta sí sabía, y por eso la intención de decir voy a preguntarle a esa persona acerca de este caso, acerca de esto que me pasa. Y el Señor me puso el sentir, porque Él habla así, con sentires. Entonces cuando usted diga, no, es que el Señor no me habla o yo no lo siento, es que usted no le está poniendo atención a los sentires de fe que el Señor le está dando, ¿sí? Las inquietudes, a veces hasta las incomodidades, son puestas por el Espíritu Santo para que nosotros nos movamos a hacer algo. Y entonces me propuse en mi corazón, dije, voy a preguntarle esto a esta persona, de pronto me puede dirigir un poco en este aspecto. Y yo estaba haciendo otra cosa, o sea, era como que yo estaba pensando, pero a la vez estaba haciendo alguna actividad. Y recuerdo que yo volteé y el Señor me puso así, un pensamiento puesto, que yo no lo había estado meditando ni nada, un ciego siéndole guía a otro ciego. Y yo entendí, dije, y de una le dije, Señor, no es por ahí mi dirección. Gracias porque tú me estás dando, o sea, la vida de fe, y yo esto lo he dicho varias veces en predicaciones anteriores, la vida de fe se vuelve en una cosa muy, muy, muy interesante cuando la vivimos por fe, a la expectativa, digamos, en ese interactuar con el Señor, ¿sí? Créale a los sentires que el Señor coloca de fe en su corazón, porque ahí es cuando el Señor está hablando. Crea que el Señor a través de personas va a traer las soluciones, las direcciones. ¿Sí? El Señor responde de unas maneras absurdas cuando nosotros estamos conectados y sobre todo nos podemos percatar de la manifestación del Señor. Como bien saben las personitas de la Iglesia Príncipe de Paz, como se mandó en el grupo de WhatsApp, el Señor ha permitido que tengamos que salir del lugar donde estábamos antes. El lugar, para quienes lo conocen, pues es bastante estrecho y no nos ha permitido hacer las actividades presenciales por el tercer pico de la pandemia, que ha estado bastante alto, porque podemos colocar en cada culto muy pocas personas, y eso con riesgos porque el salón es cerrado, es un segundo piso y todo. Entonces no se habían podido hacer las reuniones, y yo hace rato, y lo hablé con algunas personas de la iglesia, venía con el sentir de que debíamos cambiar de lugar, que el Señor nos lleve a otro lugar. Y digamos que con el dueño del lugar sucedió eso. Esta persona me dijo, lo que pasa es que me están exigiendo que yo, bueno, en pocas palabras, independice estas áreas, por lo tanto nos va a quedar la iglesia un poco más estrecha, y bueno, palabras más, palabras menos, es necesario buscar otro sitio. Y cuando la persona me dijo eso, yo lo primero que pensé fue, y ahora para encontrar local, porque en estas épocas de pandemia a bastantes pastores de nuestra iglesia les ha tocado cambiar de lugar, ¿sí? Y sé y he escuchado lo difícil que ha sido encontrar buenos lugares, ¿sí? Y unos precios súper elevados. Y entonces yo le dije, Señor, ¿y ahora, en plena pandemia, a dónde nos vamos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tenemos?, le dije. Entonces esta personita me dijo, pues la verdad es que, o sea, me vienen diciendo ya hace rato, o sea, tenemos muy poco tiempo. Y yo le dije, bueno, voy a hablar con el apóstol para que nos apoye en oración, y tranquilo que el Señor nos va a dar la solución. Y yo
en mis adentros, Señor, danos la solución, porque pues realmente pues a veces uno se demora semanas en encontrar el lugar. Y entonces, bueno, hablé con el apóstol, oramos y todo, y me dijo, desde mañana empiezas a buscar y confiemos en que el Señor va a proveer el lugar. Y en horas de la mañana del siguiente día, tipo 11 de la mañana, yo ya estaba conociendo el lugar donde nos vamos a pasar, que es adecuado, que como les comentaba toca hacerle sus ajustes, pero que para la condición, digamos, actual, que está súper costoso todo, que no hay casi lugares, pues fue una gran bendición. Y entonces, hablando con el apóstol, con la apóstol Ruth también, y algunas personitas de la iglesia, decíamos, o sea, súper asombrosa esa respuesta del Señor tan rápida, ¿sí? Por lo que les cuento, o sea, muchos de los pastores les ha llevado semanas conseguir. Y el Señor ha sido tan bueno, tan amplio, y eso a nosotros nos da la tranquilidad, ¿sí? Es decir, pongo este ejemplo porque a veces nosotros creemos que la solución se tarda por las condiciones que vemos en nuestro alrededor. Pero este llamado es para dos cosas: para que usted viva a la expectativa de lo que Dios está haciendo, en la confianza de saber que Él está interactuando con usted, ¿sí? De no dejarse distraer mucho por las cosas terrenales, llámese como se llame, cualquier cosa, buenas o malas, ¿sí? Y también que esa situación de pronto de que usted sienta que no lo siente, no lo lleve a usted y a mí a ser personas que no tenemos la suficiente reverencia. Mire, estábamos hablando en la predicación anterior acerca de Jacob y Esaú, ¿sí? Y hay un pasaje que a mí me llamó mucho la atención aquí también en Hebreos, el que estamos leyendo, 12, pero versículo 16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué le pasó a Esaú? Cuando Jacob le dice, Jacob con mucha hambre de ser él el merecedor, o de ser él a quien le corresponda la bendición del Señor, sabiendo el poder que hay en ella, y también viendo de pronto por el comportamiento de Esaú, su hermano, cómo se estaba desperdiciando un llamado tan importante. Él tuvo esa hambre y le dice, hermano, tienes hambre, te cambio, y por eso leemos que le cambió la primogenitura por una comida, por un plato de lentejas, dicen algunos, ¿sí? Pero bueno, es como un guisado, bueno, yo no sé, no importa eso. El hecho es que le cambió eso por una comida. ¿Qué había en el corazón de Saúl? A él sí le importaba la primogenitura. O sea, él, cuando su hermano Jacob le roba la bendición, dice, primero me quita la primogenitura, y segundo me roba la bendición. O sea, la primogenitura, aunque Saúl estuviera siendo fornicario y profano y andara con la mentalidad distraída en otras cosas, sí la tomaba por importante, ¿sí? Pero la tomó a la ligera. Él pensó que no iba a ser grave, él pensó que solo era una cuestión de nombre, ¿sí? Y a veces nosotros tomamos las cosas tan a la ligera, las cosas del Señor, hacer por hacer, servir por servir, todo lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor, o todo lo que nosotros somos, si lo tomamos a la ligera, digamos que ese es el problema de Saúl. O por ejemplo, cuando Caín y Abel hacían sus ofrendas delante del Señor, ¿cuál era la diferencia entre Caín y Abel? Pues evidentemente el corazón, pero en la actividad como tal, ¿qué había en ese corazón de Abel que no había en el de Caín?
una actitud de profunda reverencia, es decir, es como una, ¿qué se puede decir? Una actitud de ¿qué se puede decir? De reverencia. No sé qué otra palabra se puede utilizar. Es como, usted sabe que yo lo entiendo más o menos como ser educado con el Señor, ¿sí? Es como decir que cuando el Señor hable, usted preste atención, que no todo el mundo lo hace. Por eso uno mira que en el momento de la palabra la gente está en otra cosa, hasta en lo presencial, ¿sí? Si en lo presencial, me imagino cuánto más en lo virtual, ¿sí? Que estamos, sí, de pronto oyendo con un oído allá y la otra atención en otra parte, ¿sí? Y hacemos eso sin tener el cuidado de ser educados con el que nos está hablando, sin ser cuidadosos de cuál es la actitud que percibe el Señor de nosotros. Por eso habla esta palabra de una profunda... No, sí, estamos agradecidos, pero es que debemos estar muy, muy agradecidos. Debemos estar con mucha expectativa, con mucha atención, ¿sí? Y mire, ¿dónde es que leí esto? A ver si lo tengo por aquí. Mire, aquí en el Salmo 29:1 dice así. Bravo es en una versión que está en inglés. Y dice, los dioses y los ángeles gritan, alabado sea el Señor. Asombroso en la gloria. Bueno, dice más o menos, estamos asombrados por el poder visible del Señor en posición de firmes. Vístanse lo mejor que puedan para honrarlo. ¿Sí? Examine usted cómo hace las cosas, qué actitud tiene frente al Señor. Él demanda esa actitud de reverencia. La actitud de reverencia le conmueve el corazón al Señor, porque es la fe a flor de piel, ¿sí? El hecho de que usted diga, voy a presentarme lo mejor que pueda delante del Señor. Voy a presentar mi servicio lo mejor que pueda. Voy a dar de lo mejor, Señor. Voy a estar atento a lo que tú me quieres decir, a lo que con las cosas que suceden a mi alrededor tú me quieres expresar. Eso al Señor le mueve el corazón. Y sabe una cosa, esa atención, le aseguro que usted en eso, en esa observancia de lo que pasa, es como decir, bueno, voy a mirar lo que sucede con mi vida, no con mis ojos naturales, sino voy a tratar de entender qué está haciendo el Señor. ¿Sabe? Cuando usted ha visto a los perritos, a las mascotas, cuando uno empieza el movimiento, ¿no? Por ejemplo, mi perrita, cuando yo empiezo a ponerme los zapatos, a ponerme la chaqueta, empieza a tratar de entender si es que nos vamos, o qué es que voy a hacer, si va a ir ella o no va a ir, ¿sí? Y es como ella quisiera seguramente preguntarme directamente a dónde nos vamos, ¿sí? Pero como no nos podemos comunicar así de manera natural, ¿sí? Digamos que no está el lenguaje directo, trata de discernir. O por ejemplo, la otra perrita también, a veces uno empieza a hablar de ellas, ¿no? Entonces la Abby, entonces escucha el nombre y nos queda viendo como tratando de ver qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Que es como querer discernir. Esa actitud hay que tener con el Señor. Señor, quiero discernir en lo que pasa, qué estás haciendo tú. Eso le va a servir para, en muchas ocasiones usted va a encontrar el entendimiento en esas cosas, ¿sí? Va a permitir que estemos claros y despejados para percibir las cosas del Señor, para darnos cuenta hacia dónde nos está moviendo el volante, el timón, el Señor,
¿sí? Y usted va a decir, o sea, va a poder saber que el Señor está interactuando con usted. Y va a decir, sí, el Señor me está hablando. Pero mucha gente no lo hace, no lo vive de esta manera, sino como en un relajo muchas veces. Cuando estamos bien, en un relajo que ni nos acordamos ni siquiera de observar qué está sucediendo alrededor. Cuando estamos mal, en una premura y en una ansiedad que nos nubla todo y que no nos permite saber hacia dónde vamos. Entonces entran las ansiedades y de todo, ¿sí? Pero si nosotros entendemos esta palabra, esto nos va a permitirnos con un corazón que honre al Señor y que espere en sus promesas también, ¿sí? Esto también se puede percibir como parte de la adoración, la reverencia. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando dice la palabra todo esto de que vas a mover las cosas y que Él es fuego consumidor, se refiere a que Él está activamente removiendo la casa, ¿sí? Limpiando la casa, quitando todo aquello que se necesite sacar y quemar, ¿sí? Hacerle la limpieza profunda, digamos, ¿sí? Y a veces no nos percatamos de qué es lo que el Señor está quitando, ni para qué lo está quitando, o lo que está poniendo y para qué lo está poniendo. Amén. Entonces hay que permitirle al Señor esa interacción. La palabra del Señor nos permite aprender cómo interactúa el Señor con el ser humano. ¿Sí? Espere los sentires del Señor, espere las manifestaciones, que Él se ha manifestado desde el primer momento con la humanidad y no lo va a dejar de hacer, sí, con usted. Hay que confiar en Él, que Él está, dice, sacudiendo los cielos, significa una limpieza completa, ¿sí? Deshacerse, hay una versión que dice, deshacerse de toda la basura histórica y religiosa para que los elementos esenciales inquebrantables permanezcan claros y despejados. Imagínense. Nosotros somos ese templo, esa casa del Señor. Y Él, cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame, restáurame, dirígeme, dice, listo, te voy a ayudar. Vamos a quitar esto que te está quitando la visión, vamos a quitar esto que te está estorbando para poder caminar, esto que te está haciendo peso. Y y es que me ha ido mal, y es que me pasa esto, y sucede esto. Y no nos estamos dando cuenta que es el Señor actuando. Tenga confianza en el proceso que el Señor le está llevando a vivir, ¿sí? Tenga atención, tenga esa actitud de reverencia, que a qué horas tú me vas a hablar, Señor, a qué horas me gano la bendición. Si no, somos como Esaú. Tiene usted la bendición, tiene usted la primogenitura, pero bueno, no ha de pasar nada, no pasa nada, ¿sí? Que luego usted anhele, ¿sí? Con lágrimas, como dice aquí de Esaú, aunque la procure con lágrimas, la dirección, la ayuda del Señor, de pronto usted no sacó el provecho de su proceso. Amén. Entonces, tener en cuenta esto nos permite ser hombres y mujeres que honremos el nombre del Señor con nuestra vida, que esperemos en Él, que prestemos atención, que no seamos, como dice esta palabra, de los que desechan sus palabras, ¿sí? Mirad que no desechéis al que habla, dice esta palabra. De pronto el Señor le está hablando y usted ni cuenta se ha dado. Dígale, Señor, quiero prestar atención, quiero sentirte. Sé que tú eres amable conmigo, sé que tú estás actuando y a veces yo me nublo, me frustro. Permíteme tener la tranquilidad para darme cuenta de todo lo que tú estás haciendo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre. Eres maravilloso, Señor. Tu pueblo viene a buscarte, Señor. Tu pueblo viene a honrarte con su adoración. Permítenos sentir tu presencia, Señor. Colocamos delante de tu altar
las cosas que nos acontecen, todo aquello que nos está quitando de pronto la atención, Señor. Lo ponemos delante de ti. Ayúdanos a entender tu voluntad, a estar en tranquilidad con lo que tú estás haciendo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si de pronto tú has llamado nuestra atención. Nos has inclusive despertado a buscarte, nos has hablado, nos has colocado ese sentir y lo hemos ignorado, Señor. Queremos confiar en lo que tú estás haciendo, porque sabemos que es lo mejor. Aquí estamos, Señor, con todo nuestro corazón delante de ti. Mueve tu poder, Señor Jesús. Sensibiliza más nuestros corazones. Abre más los sentidos espirituales, Señor. Queremos sentirte. Nuestro corazón te anhela, Señor. Anhela tu presencia. Anhela tu dirección, tu ayuda, tu compañía, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tus misericordias. Síguete moviendo, Señor, en medio de tu pueblo. Manifiesta, Señor, tu bondad. Permítenos sentir tu amor, Señor, en cada momento que estemos pasando. Confiamos en tu cuidado, Señor. Cada uno de nosotros expone delante de ti, Señor, todo lo que sucede, todo lo que hay en nuestro corazón. Tú eres nuestra única porción, el único que nos puede ayudar. Esperamos pacientemente, Señor, en ti. Queremos darte lo mejor, Señor, lo mejor aún en la debilidad. Inclina tu oído, Señor, a tu pueblo, al clamor. Colocamos todas nuestras peticiones delante de ti, para que tú te hagas cargo, Señor, para que tú respondas. Gracias, Señor. Reconocemos que tú has sido bueno. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Queremos adorarte con nuestros cuerpos. Queremos adorarte y honrarte con nuestra vida, Señor. Por eso nos hemos reunido, Señor, en pos de ti, alrededor de ti. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo, a quienes están hoy reunidos esta noche, Señor. Bendigo a los diezmadores, ofrendadores, a todo aquel que tributa con sus bienes, Señor, delante de ti. A todo aquel que te honra con su fe, Señor. Los declaro bendecidos, prosperados, Señor. Bendigo a tu pueblo, a la Iglesia Príncipe de Paz. Esperamos en ti, Señor, pacientemente, sabiendo que tú eres nuestro director, Señor, nuestro comandante en jefe. Te damos gracias por este momento. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.